Diversas personas nos han solicitado una investigación en torno al caso que ocurrió cerca de Maggi, en Brasil, el 12 de mayo, cuando supuestamente se habría estrellado un objeto volador no identificado. Encontramos diversas evidencias y estamos profundizando en la investigación. Seguramente en poco tiempo tendremos más. Incluso podríamos realizar una investigación especial de este caso que me parece por demás interesante, especialmente la imagen del supuesto objeto. Aunque inicialmente algunos la consideraron dudosa o falsa, la verdad es que tiene muchos elementos que parecen ser auténticos. Aquí le presento la información. El 12 de mayo del 2020, a través de las redes sociales, se vieron inundadas con el reporte de un objeto volador no identificado. Este se había estrellado en Brasil. Surgirían los primeros reportes primeramente desde este lugar. De acuerdo a la información, habría caído en Maggi, muy cerca de Río de Janeiro. También se informó que había videos de los objetos, incluso uno que presentaba supuestamente el desplome de uno de ellos. Aquí podemos ver algunos de los reportes que se dieron en la televisión de Brasil donde se habla de esta posibilidad, demostrando que el caso realmente tiene bases de autenticidad. Ahora veamos los videos que grabaron las personas. Bombadileo observó a estos 5 objetos muy cerca de las casas en la noche del 12 de mayo. 5 esferas luminosas que fueron vistas por diversas personas en el cielo, pero no fueron las únicas. Al parecer, esa noche en particular la actividad se incrementó en este sitio de Brasil cercano a Río de Janeiro, ya que diversas luces fueron vistas y grabadas en esa noche. Incluso en esta imagen se ve como si un objeto se hubiera estrellado debido al resplandor. Realmente llama la atención, pero además de esto existen declaraciones que se filtraron a través de las redes sociales que se dice que efectivamente un objeto se habría estrellado. Sin embargo, decenas de personas que habitan en la zona de Maggi y la periferia vieron luces y objetos extraños ese día, y después una fuerte explosión y la luz también se fue. Además de que también vieron helicópteros militares en el sitio. Escuchemos a las personas que vivieron todo esto y que podrían estar confirmando que posiblemente sí cayó un objeto en la zona de Maggi, Río de Janeiro, esa tarde-noche del 12 de mayo. El helicóptero continuó siguiendo a la luz. ¿Cuántos helicópteros eran? Al principio yo vi 2. Ahí cuando se fueron los 2 helicópteros, aparecieron 2 más yéndose con ellos. Eran 4. ¿Y tú piensas que estaban persiguiendo esa luz roja? Sí, estaban acompañando todo el tiempo esa luz roja. Recordemos que el 20 de enero de 1996 cayó un objeto en la población de Varginha, en Brasil, donde incluso hay testimonios de la recuperación de la nave y de seres, incluso que algunos de ellos pudieron encontrarse vivos, los cuales habrían causado la muerte de un bombero o de un policía que se acercó demasiado a ellos. Un caso que el día de hoy es recordado como el Roswell brasileño. Sin embargo, ahora se está hablando nuevamente de que esto realmente ocurrió. Existe un video donde se puede observar un objeto que, de acuerdo al testimonio de la persona que está grabando, se trata de un objeto grande. No sabemos si se trata de un disco volador que al impactarse a tierra haya quedado semienterrado, al impactarse de costado en este sitio. Algo similar al objeto que fue presentado en Los secretos de la KGB, donde mostraron un ovni que se había estrellado en 1969 en territorio ruso, en donde las fuerzas militares habrían recuperado los restos de este objeto. En la toma podemos ver cómo quedó solamente la mitad del ovni a la vista en el lugar del estrellamiento. En la imagen de Brasil se piensa que posiblemente se trata de una esfera. Hasta la fecha, no existe ningún informe oficial de algún accidente aéreo o de la caída de un objeto anómalo del cielo. El testimonio de la persona que grabó esta esfera en tierra solamente está en el video, pero no sabemos quién es. Determinar la autenticidad de este caso a la distancia resulta difícil. Sin embargo, y seguramente se generarán más informes en ese sentido que nos permitirán establecer una posible conclusión. Resulta por demás interesante e importante que en medio de esta pandemia ocurra un incidente así. Es un país que está registrando el 3er nivel más elevado de contagios en el mundo. Un sitio donde antes se han presentado eventos ovni de gran importancia, en donde en diferentes ocasiones aparentemente han ocurrido encuentros o contactos y desde luego un descenso de una nave y sus ocupantes a tierra en Varginha el 20 de enero de 1996.